Rugauto, concesionario oficial Citroën Peugeot en Burgos, patrocina este espacio. Seguimos en 8 Magazine, ya se lo contaba al principio de nuestro programa que sería todo un placer darle las buenas noches al flamante último premio Planeta 2017, Javier Sierra. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, es un placer. Bueno, traes libro entre manos, Javier Sierra, El fuego invisible, que tantas alegrías te está dando, algo que es tremendo, ¿no? Porque te presentas, no te habrías presentado nunca, lo haces cuando se presenta el récord de novelas, que son 634, ese premio Planeta, un premio que cambia la vida a muchas personas y quizás el considerado el mejor premio literario que puede existir, ¿no? Y un premio que está precedido por una reputación tremenda, porque son 66 años de historia ya, desde que lo estableció José Manuel Lara en los años 50, y por el que han pasado algunas de las grandísimas firmas de la literatura en español, desde Ana María Matute, pasando por Mario Vargas Llosa, por decir algo, Juan Marsé, Juan Eslava Galán, en fin, grandes firmas que son impresionantes. Da un poco de vértigo cuando uno se presenta ciertamente al Planeta, pero yo es que ya tenía la obligación de hacerlo, porque llevaba 10 años en las quinielas, en los rumores, y recuerdo que cada cena de Navidad que yo regresaba a casa y cenaba con mis padres, mi madre me volvía a reprochar siempre: ya has vuelto a perder el premio Planeta, porque me había visto en las quinielas, ¿no? Así que decidí ya cumplir con ello, presentarme y probar suerte, porque nunca se sabe, y El fuego invisible se abrió camino, así que estoy muy feliz. Javier, cuando estos premios se otorgan, no se otorgan al autor, ¿no? Se otorgan a la novela. Exacto. Eso es una peculiaridad que tiene el Planeta que otros no. Exacto, sí, sí. A diferencia de, por ejemplo, el premio Cervantes, que es a la trayectoria de un autor, o el premio Nobel de Literatura, que también es al autor y su obra en conjunto, el premio Planeta es a una novela inédita. Y claro, por eso Planeta lo que ha hecho ha sido, en fin, convertir el premio Planeta en una especie de pequeño milagro, porque decía José Creueras, que es el actual presidente del grupo, que haciendo un cálculo más o menos de los ejemplares que se habían impreso y vendido desde los años 50 hasta nuestros días de este premio, la media da a 2 premios Planeta en cada hogar de este país, ¿no? Cada hogar recibe 2 novelas nuevas, en fin, que son premio Planeta. Porque sois los responsables, bueno, eso que te voy a decir a ti, ¿no? Que tanto labor divulgativa has hecho en tantos medios de comunicación, pero también a través de tus ya 10 libros, en fin, publicaciones, ensayos, todo lo que tienes. Pero sí que es verdad que la persona que a lo mejor no tiene esa costumbre lectora sí que se acerca a un premio Planeta de una forma más fácil que lo hace a otro tipo de literatura. Tiene unas características muy peculiares. Primero, no es un premio a novela de género, es decir, que lo mismo puedes encontrar en el premio Planeta una novela romántica, que una novela de intriga, una novela histórica, en fin, cabe todo dentro del premio Planeta. Pero digamos que esa variedad contrasta con algo que sí que es una constante en todos los premios Planeta, y es que es una novela apta para todos los públicos, amena, que puede entretener, y en mi caso yo lo que he buscado, además de entretener, es formar y de alguna manera también inquietar, ¿no? Porque El fuego invisible parte de una pregunta filosófica que, en fin, luego te conducirá a un enigma, pero la pregunta filosófica es: ¿de dónde vienen las ideas? ¿Cuál es el origen de esa chispa de inspiración que tienen los artistas, los grandes genios, y que de alguna manera alimenta todo lo que hoy somos, porque nuestra civilización se sostiene sobre ideas? Así que ese es el punto de partida, ¿no? Luego me encanta, porque a mí sí hubo una cosa que me hizo estudiar historia del arte y que luego no lo terminé, fue esta ábside, ¿no?, de San Clemente de Taúl, el Grial. Pero el Grial visto de una forma un tanto especial en esta novela, ¿no? Sí, porque yo quise evitar el tópico del Grial. Todos tenemos en la cabeza las imágenes de Indiana Jones y la Última Cruzada, sí, las grandes sagas de novelas del Grial que desde la Edad Media hasta nuestros días hemos leído. Y yo quería alejarme un poco de eso, porque me di cuenta de algo que parece muy obvio, pero en lo que pocas veces reparamos, y es que la primera vez que se menciona la palabra Grial no es en los Evangelios, ni siquiera en la carta de San Pablo a los Corintios, donde se describe con todo lujo de detalles la última cena. La primera vez que aparece la palabra Grial es en un texto de 1180, es en un cuento, el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, escrito para Felipe de Flandes, uno de los señores que hicieron las cruzadas en aquel tiempo. Sí. Y lo sorprendente es que en ese libro no se describe ese Grial
como la copa de Jesús. Se dice que es un objeto, un cuenco, que es portado por una doncella que emite unos rayos extraordinarios, sobrenaturales, capaces de iluminar una estancia, pero no se da ningún tipo de detalle más. Lo que a mí me llamó la atención es que 60 años antes de que Chrétien de Troyes escribiera el cuento del Grial e inventara la palabra Grial, esa descripción de una doncella sujetando un cuenco del que manan rayos luminosos estaba siendo pintada en los Pirineos españoles, y entre ellos en este ábside de San Clemente de Taúl, donde aparece esa figura femenina por primera vez de una manera muy destacada. Claro, aquello me llevó a pensar si el Grial no se habría inventado de alguna manera en España, y ahí es donde surge la aventura. Javier, cuando leemos tus libros hay muchos espacios, hay muchos estratos, ¿no? Por un lado se ve esa labor documentativa profunda, se ve una gran pasión por los temas de investigación que tratas, pero luego eres consciente de que invitas al lector a visitar, por ejemplo, zonas como esta, que metes esa curiosidad de recorrer luego las zonas que tus libros mencionan. Soy muy consciente de eso, y del mismo modo que soy consciente, trato de que esos escenarios sean escenarios en la medida de lo posible accesibles, pero también sé que pongo en apuros a algunas de estos lugares, ¿no? Sí, porque a veces nos mandas ir a Brujas. Sí, exactamente, a veces puedes que ir a... no está nada mal ir a Brujas, ¿eh? No, muy recomendable. Pero claro, no vas a ver solamente la arquitectura de Brujas y los canales de Brujas, sino que te vas a detener en una antigua iglesia que está justo en el corazón de la ciudad, donde se guarda la Santa Sangre, que fue algo que se trajo Felipe de Flandes de las Cruzadas y que probablemente fue lo que inspiró el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, que él encargó a su trovador, ¿no? Pero fíjate, también, por ejemplo, les envío a los Pirineos oscenses, hay una iglesia cerca de San Juan de la Peña que a mí me llamó mucho la atención, que es la iglesia de la Santa Cruz de la Serós. Es una iglesia donde encima de la bóveda de la iglesia principal hay otra iglesia secreta. Se accede a ella por una escalera a 8 metros de altura, por una oquedad secreta que no es accesible a todo el mundo. Nadie sabe muy bien por qué se construyó de esa manera, ni qué tipo de ritos se oficiaban en ese templo secreto de la iglesia, pero existe y se puede ver. Y esa maravilla, bueno, pues también está recogida en la novela, porque lo que yo pretendo con El fuego invisible es despertar efectivamente la curiosidad de mis lectores. El fuego invisible, que también en esa especie de capas, ¿no? de historias que se entrelazan, bueno, hay tu labor de documentativa, ese proceso de documentación, de investigación, luego esa parte de thriller, ¿no? Donde se propone una partida, se hace un desarrollo, siempre esa historia amorosa, ¿no? Todos los elementos que forman parte de esta última novela tuya y que tanto enganchan. Bueno, yo creo que la literatura debe tener una serie de elementos que atrapen al lector. En este caso es una novela narrada en primera persona. El protagonista principal es un profesor de lingüística del Trinity College de Dublín, sí, que tiene antepasados españoles, y en un momento determinado, por circunstancias, se ve obligado a viajar a Madrid, y allí se encuentra, no de manera precisamente fortuita, con una antigua amiga de su abuelo escritor, que se vio obligado a exiliarse a Irlanda, y esta vieja amiga del abuelo tiene un club, una especie de academia secreta de élite, donde se discute sobre literatura y libros. Y ahí se está discutiendo sobre el Grial, sobre el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, y sobre si el Grial existe o no, y por qué existen varios Griales en algunas iglesias, por ejemplo, en esta comunidad en León, ¿no? En la colegiata de San Isidoro, el cáliz de Doña Urraca, recientes estudios lo han identificado como un posible Grial. ¿Y cómo casa eso con el Grial que se venera en la Catedral de Valencia? ¿Qué historicidad tienen ambos si no hay documentos durante 1000 años sobre esos objetos? Bueno, pues todo eso, de alguna manera, a mí me sirve de andamiaje documental para llevar a mi personaje, es verdad, a una historia de amor, pero también a otro tipo de intrigas, ¿no? Que tienen que ver con la búsqueda de las grandes respuestas. Mis novelas y mis personajes siempre tratan de responder alguna de las 3 grandes preguntas sobre las que se cimenta todo enigma.
quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y a dónde vamos. Javier, un momento un tanto especial, ¿no?, cuando recibiste este premio Planeta, por todo lo que había ahí alrededor, porque ya para ser curioso ya fue la primera pregunta que te hicieron cuando te dieron el premio. ¿Qué te preguntaron? Para la gente que no lo sepa. Bueno, que me encantó la respuesta, por cierto. Sí, la gala del Planeta de este año daría para el inicio de una formidable novela, ¿no? Porque si la situamos en contexto, el Planeta se falla siempre el 15 de octubre, el día de Santa Teresa, y se falla desde hace 66 años porque rememora el cumpleaños y el santo, perdón, de la mujer del fundador de la editorial Planeta. De Fernando. Exacto. Pero hay una cosa que hay que poner en contexto, y es que 15 días antes, 2 semanas antes, se había producido el 1 de octubre famoso en Cataluña, en Barcelona, ¿no? Y toda la prensa estaba pendiente del procés y de todo este asunto en el que estamos inmersos. Total. Claro, la primera pregunta al yo llegar a la mesa de la rueda de prensa aquella noche, después de recibir el galardón, fue que cuál era mi opinión del procés. Y yo recordé en ese momento, menos mal, recordé una respuesta que era muy habitual cuando le preguntaban por la situación política de Cuba a Alicia Alonso, la gran diva del ballet cubano, ¿no? Ella respondía siempre que el día en el que el comandante, refiriéndose a Fidel Castro, hablara del lago de los cisnes, ella hablaría de la política cubana. Bueno, pues yo parafraseé a Alicia Alonso y dije que el día que los políticos hicieran crítica literaria, yo hablaría de la situación política y de sus responsabilidades. Esa respuesta que me encantó. Yo no sé si te esperabas esa pregunta, de todas formas, así nada más darte un premio de Planeta, que sabes que llevas un caballo ganador con este libro, que lo presentas, seudónimo en la presentación del texto y seudónimo en el nombre también. Porque claro, abrimos un libro, vemos investigación, vemos Grial, vemos los temas que a ti te gustan. La forma de escribir enseguida podemos remitir a Javier Sierra, ¿no? Pero si ya además te presentas con un seudónimo es más complicado. ¿Sabías que ibas con un caballo ganador al Planeta? Bueno, sabía que iba con una buena novela, si no, no me hubiera presentado. Pero también sabía que el jurado se iba a hacer cruces sobre quién era el autor de esta obra, porque de alguna manera es verdad que estaban los elementos clásicos de mi literatura y había un enigma supremo como es este del Grial, que en fin, que se puede asociar rápidamente a mi figura y a mi trayectoria, pero en esta novela hablo también de Valle Inclán y de Unamuno y de Charles Dickens y de Mark Twain. Hablo de mucha literatura y aparecen citas y referencias constantes que le dan una dimensión, creo que muy superior a ciertas novelas mías precedentes, ¿no? Y que por lo tanto podía despistar a ese jurado. Has transversalizado más conocimiento, ¿no? Sí, porque, claro, lo bueno que tiene ser escritor es que los años juegan a favor del que practica este oficio, ¿no? La experiencia, las lecturas, los viajes, la oportunidad de enfrentarse a nuevos retos, a nuevos paisajes, pues claro, todo eso digamos que enriquece el alma del autor y lo plasma en su literatura. Yo soy de los que cree que cada nueva novela de un escritor debería ser necesariamente la mejor de su trayectoria, porque es en la que uno se depura más. Y yo lo intento, desde luego, y El fuego invisible está en ese espíritu. ¿Cómo se cena? Cuando estáis allí, me imagino, ¿no? Me sitúo en esa noche del 15 de octubre. Yo no cené. Dice la gente, he ido a cenar, y bueno, tienes que estar ahí con unos nervios. ¿Se sabe algo? ¿Algo ya os intuís de cómo se va a fallar ese premio? No sabéis nada, estáis allí y a ver qué pasa. No, nosotros llegamos, los 10 finalistas, sabiendo que estamos en la terna, porque nosotros reconocemos nuestro seudónimo y el título que le hemos puesto en la novela en la lista que aparece en unas pantallas gigantes en una sala a la que asisten 1000 comensales. Este año eran más de 1000 comensales, de hecho. Y vamos viendo las deliberaciones del jurado y casi como si fuera en una quiniela futbolística, en un resultado deportivo, se van eliminando poco a poco los finalistas que por número de votos pues no pasan, digamos, el filtro. O sea, que a medida que va pasando el tiempo ves si tu novela sigue permaneciendo, ¿no? Así que si tú llegas nervioso ya, sabiendo que estás entre los 10 finalistas, pero vas viendo que en las sucesivas votaciones, son 4, tu novela va resistiendo, es imposible que, en fin, que un bocado atraviese tu garganta, es absolutamente imposible. Pero tienes que disimular, porque, claro, y si no eligen tu novela, pues la vida sigue, ¿no? ¿Habías estado alguna vez como
como comensal raso, como escritor raso, claro, no te has presentado nunca, pero ¿habías estado alguna vez allí? Sí, yo había estado como comensal cenando, raso. ahí sí. Comensal raso, me encanta. Bueno, como persona cenando allí, vamos, como invitado. Sí, he estado en muchas ocasiones en el Premio Planeta, porque de alguna manera también es la fiesta de los escritores, es el día en el que muchos de nosotros nos reunimos en la ciudad condal, tenemos la oportunidad de departir, de conversar. Es un momento muy, yo te diría que muy agradable y muy esperado, ¿no?, por parte de la comunidad de escritores de este país. E incluso algún año tuve la suerte de estar en la mesa del que después sería ganador. Claro, yo siempre veía a esa persona, sin imaginar que se había presentado al premio, pálida, comiendo poco, con aspecto de desganada. Claro, ahora lo entiendo todo. Perfectamente. Ahora lo entiendo y me hago cargo. Javier, ¿te haces cargo y asumes la responsabilidad de tus novelas escritas, traducidas en más de 40 idiomas, en la literatura, tu forma de escribir, las técnicas, lo que nos abres, ¿no?, en cuanto a muchas investigaciones y a muchos misterios por resolver, ¿no?, a nivel planetario? ¿Eres consciente de eso, de tu responsabilidad? De que tus juegos mentales a través de cosas que buscas también has hecho que las busquen muchas más personas. Sí, soy consciente. Lo que intento es que esa responsabilidad no me paralice, porque a veces un exceso de consciencia en ese sentido pues puede hacer que los pasos que dé sean excesivamente cautos. Soy consciente, pero entiendo que la literatura ha nacido para estimular, para intentar resolver aquello que en la vida real no somos capaces de resolver. Es una herramienta maravillosa en la que uno puede desarrollar la imaginación hasta el extremo y sobre todo, y esto lo he intentado mucho con El fuego invisible, esta es una novela que yo he escrito sabiendo que en un país como España hay mucha gente que tiene historias que contar y que quieren ser escritores y que quieren escribir. Aquí se habla de escritores, aquí hay una escuela de escritores, aquí se enseñan muchas claves sobre cómo escribir y desde ese punto de vista yo creo que es una novela que va a estimular mucho, sí, al viaje exterior, que es el que tú antes mencionabas, con esos viajes a San Clemente de Taúl o a los ábsides románicos, en fin, a lugares maravillosos, pero también al viaje interior, al viaje de observarse, sacar lo mejor que uno tiene de dentro y compartirlo con los demás. Eso, de alguna manera, es el fuego invisible. Javier, cuando sabíamos que venías, todo ha habido una revolución totalmente. Tienes una saga de seguidores impresionante, ¿no? La gente es todas las capacidades de aperturas de conocimiento y, claro, enseñar también a la gente a observar. Es que es un punto importante el que acabas de decir ahora. A pararse, sí, a mirar y a pensar lo que está viendo. Mira, estamos en una época... en los tiempos que corren. Exacto, estamos en una época tan veloz en todos los sentidos, donde lo que es imprescindible y absolutamente importante, mañana ya no lo es, que el libro, y hablo ya en general del proceso del libro y de la literatura, es casi el último refugio del intelecto. Es ese momento en el que uno se detiene, deja al mundo fuera y es capaz, mientras lee, de reflexionar. Porque muchas de las cosas que nos suceden, de la vorágine que nos rodea, son tan veloces, son tan rápidas, son tan altas, son tan estridentes, que no nos dejan pensar. En cambio, en la literatura uno puede ser crítico, puede atravesar la aventura del fuego invisible y llegar desde Madrid a Dublín, de Dublín a Barcelona, de Barcelona a los Pirineos, y en ese camino estar pensando también en muchas cosas y en cómo le afecta lo que está leyendo a su propia vida y en cómo puede mejorar. Por eso el libro es un objeto imprescindible, ¿no? Es un artefacto maravilloso creado por el ser humano que no ha perdido su vigencia. Objeto imprescindible, esta lectura que le recomendamos, El fuego invisible. Javier, como siempre, todo un placer haberte tenido aquí, que pues visites un plato de televisión, que a lo mejor hasta le echas en falta un poco, ¿o no? Sí, un poco, sí, bueno, sí. Pues Javier, ha sido todo un placer. El placer ha sido mío, buenas noches.